De los 3.332 tripulantes del acorazado Yamato, apenas 276 sobrevivieron. El resto se hundió junto a él. En una explosión tan brutal que la onda expansiva alcanzó a buques situados a más de 10 kilómetros de distancia. Era el orgullo del imperio japonés, la nave más grande jamás construida en acero. Un monstruo de 263 metros de largo, 38 de ancho, con un blindaje de medio metro de grosor y cañones tan enormes que podían lanzar proyectiles de 1 tonelada a 42 kilómetros de distancia. Su nombre era Yamato, la máquina de guerra de 70.000 toneladas que nadie pudo detener. Pero la historia de este coloso no es solo de acero y fuego. Es una parábola de arrogancia, de sacrificio y de tragedia. Es el relato de miles de jóvenes que murieron sin entender por qué. Es también la historia de un país entero que depositó en un barco la esperanza de su supervivencia. Y hoy vas a descubrirla. Año 1934. Japón vive bajo el dominio de los militares. La invasión de Manchuria en 1931 ha abierto la puerta a la expansión imperial. La sociedad se impregna del culto al emperador, del espíritu del Bushido, del sacrificio como virtud. En el mar, Japón enfrenta un dilema. El Tratado Naval de Washington de 1922 y el Tratado de Londres de 1930 han limitado el tamaño y número de acorazados. Estados Unidos y Gran Bretaña poseen más tonelaje permitido. Japón, solo un 60% de esa cifra. Un agravio que los almirantes japoneses consideran intolerable. En secreto deciden romper las reglas, construir una nave tan gigantesca que ningún acorazado estadounidense pueda igualarla. Una máquina invencible que pueda cambiar el destino de una guerra con una sola batalla. La llaman el arma decisiva. En 1937, mientras las tropas japonesas masacran a civiles en Nankín, en los astilleros de Kure, cerca de Hiroshima, comienza la construcción de un barco rodeado de misterio. Gigantescas lonas cubren el dique seco. Vallas custodiadas por la policía militar impiden cualquier mirada indiscreta. Incluso los trabajadores no conocen las dimensiones finales del proyecto. Ese barco será el Yamato. 3 años más tarde, en 1940, comienza la construcción de su gemelo, el Musashi. En diciembre de 1941, apenas una semana después del ataque a Pearl Harbor, el Yamato es votado oficialmente. Ese mismo día, en una ceremonia solemne, se convierte en buque insignia de la flota combinada del almirante Isoroku Yamamoto. Los números del Yamato desafían la imaginación. Desplazamiento: 72.800 toneladas a plena carga. Blindaje: cinturón lateral de 410 milímetros de acero endurecido. Armamento principal: 9 cañones de 460 milímetros, los más grandes jamás instalados en un barco. Armamento secundario: 12 cañones de 155 milímetros, 12 de 127 milímetros, más de 150 cañones antiaéreos de 25 milímetros. Velocidad: 27 nudos. Cada proyectil de 460 milímetros medía casi 2 metros de largo y pesaba 1.460 kilos. Era capaz de atravesar un blindaje de acero de 800 milímetros a más de 30 kilómetros de distancia. El Yamato no era solo un arma, era un símbolo. En la cultura japonesa, Yamato significaba la esencia de la nación.
La tierra ancestral, el espíritu indomable, era, en palabras de sus diseñadores, la espada del emperador. Pero detrás del acero había hombres, más de 3,000 tripulantes, marineros, artilleros, mecánicos, cocineros. Muchos eran campesinos o estudiantes, reclutados a la fuerza. La vida a bordo era sofocante. El calor en las salas de calderas superaba los 50 grados. El ruido de las turbinas hacía imposible dormir en ciertos compartimentos. Los camarotes eran estrechos, con hamacas apiladas. Las jornadas eran interminables. Ejercicios de tiro, simulacros de incendio, prácticas de control de daños. Un marinero escribió en su diario: "Este barco es como un castillo flotante, pero también es una prisión de acero, y todos sabemos que algún día será nuestra tumba". El Yamato llevaba hasta 1,700 toneladas de combustible y 6,300 proyectiles de gran calibre. Cada rincón estaba abarrotado de explosivos. Un error, y todo podía convertirse en un infierno. En teoría, el Yamato era invencible. En la práctica, el mundo había cambiado. El 7 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor demostró que los portaaviones eran el futuro. Los aviones podían hundir acorazados antes siquiera de que entraran en combate, pero la cúpula militar japonesa se negó a aceptarlo. El Yamato debía ser el corazón de la flota, el arma decisiva que algún día derrotaría a Estados Unidos en una gran batalla naval. Mientras tanto, el barco pasaba la mayor parte del tiempo oculto en bases seguras, como Truk, en Micronesia. Era demasiado valioso para arriesgarlo. El orgullo del imperio, convertido en una pieza de museo flotante. El Musashi, gemelo del Yamato, sí conoció el infierno mucho antes. En octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, fue atacado por más de 250 aviones estadounidenses. Durante 7 horas, el Musashi soportó un castigo inhumano. 19 torpedos y 17 bombas pesadas. Cada impacto hacía temblar el barco como un terremoto. Las cubiertas se partían, los compartimentos se inundaban. Un superviviente recordaba: "El agua entraba por todas partes. Nuestros compañeros gritaban atrapados bajo las planchas retorcidas. Sabíamos que ya no había esperanza". El Musashi se hundió lentamente en el mar de Shibuyan. De sus 2,399 tripulantes, murieron 1,023. El Yamato sobrevivió a aquella batalla, pero quedó marcado. Su hermano gemelo había demostrado que, por grande que fuera el blindaje, el cielo siempre tenía la última palabra. Pocos días después, el Yamato disparó por primera vez sus cañones de 460 milímetros contra buques enemigos en la batalla de Samar. Cada disparo levantaba columnas de agua de 30 metros. Los destructores y portaaviones de escolta estadounidenses parecían juguetes bajo su fuego, pero la resistencia desesperada de esos pequeños buques y de sus tripulaciones cambió el destino. El almirante Kurita, convencido de enfrentarse a toda la flota estadounidense, decidió retirarse. El Yamato volvió a puerto, intacto. Una bestia gigantesca que nunca lograba cumplir su misión. Tras Leyte, Japón estaba acabado. Había perdido casi toda su aviación naval. Los portaaviones eran cascarones vacíos. El combustible escaseaba. Las fábricas estaban arrasadas por los bombardeos. En marzo de 1945, Estados Unidos desembarcó en Okinawa, la antesala de la invasión del propio Japón. El alto mando tomó una decisión desesperada: enviar al Yamato en una misión suicida. La operación recibió el nombre de Tengo. El plan era brutal. El Yamato zarparía con apenas el combustible necesario para llegar a Okinawa. Allí encallaría en la playa y usaría sus cañones como fortaleza costera. No había plan de regreso. La tripulación lo sabía. Era una sentencia de muerte.
6 de abril de 1945. El Yamato zarpa de Tokuyama, acompañado por el crucero ligero Yahagi y 8 destructores. A bordo viajan 3.332 hombres. Muchos son adolescentes. Todos han escrito cartas de despedida. El cielo está gris, el mar embravecido. En cubierta ondea la bandera del sol naciente. Los marineros saludan a la costa, sabiendo que jamás volverán a verla. En tierra, en Okinawa, miles de kamikazes se lanzan contra la flota estadounidense. El Yamato será el equivalente naval de ese sacrificio. 7 de abril, mediodía. Aviones de reconocimiento estadounidenses detectan al Yamato. Minutos después, más de 380 aparatos de la Task Force, 58 se lanzan al ataque. El cielo se llena de zumbidos y explosiones. Los cañones antiaéreos rugen. Las trazadoras pintan líneas rojas y verdes en el aire. El primer torpedo golpea el costado de babor. Luego otro y otro. El coloso comienza a escorarse. Bombas de 900 kilos atraviesan la cubierta. Las torres de artillería quedan inutilizadas. El agua inunda compartimentos enteros. La tripulación lucha desesperada por contener el desastre. Mangueras, compuertas, bombas de achique. Pero es inútil. En total, el Yamato recibe 11 torpedos y al menos 6 bombas pesadas. A las 14:20 horas, la escora es ya incontrolable. El capitán, Kosaku Ariga, ordena abandonar el barco. Muchos se niegan, prefieren hundirse con él. Minutos después, el almacén de municiones principal detona. Una bola de fuego de 200 metros se eleva sobre el mar. El hongo es visible desde la isla de Kyushu, a más de 150 kilómetros. El Yamato se parte en dos. Miles de hombres son lanzados al agua, abrazados o atrapados en el casco. De los 3.332 tripulantes, 3.056 mueren. Solo 276 son rescatados. Uno de los supervivientes, el marinero Shigeaki Uno, recordaría: «Vi a mis compañeros arder. Otros gritaban pidiendo ayuda, pero no podíamos hacer nada. El mar estaba cubierto de petróleo y fuego. Pensé que también moriría allí». Otro, Saburo Yokota, escribió años después: «No fue una batalla. Fue una ejecución. Nos enviaron a morir y cumplimos la orden». Las familias en Japón recibieron telegramas fríos, sin detalles. Muchos nunca supieron cómo murieron sus hijos. El hundimiento del Yamato fue ocultado al pueblo japonés. La propaganda solo hablaba de sacrificio heroico. El barco se convirtió en un mito, un ejemplo de devoción al emperador. La palabra Yamato se transformó en sinónimo de Japón mismo, una nación entera hundida junto a su coloso de acero. 1985. El oceanógrafo Robert Ballard, el mismo que halló el Titanic, localizó los restos del Yamato a 340 metros de profundidad, en el mar de China Oriental. El casco estaba partido en dos. Las torres de artillería yacían retorcidas en el fondo. Los cañones de 460 milímetros aún apuntaban hacia el cielo. Desde entonces, expediciones japonesas han descendido para filmarlo. Para muchos, es un cementerio sagrado, un lugar donde reposan miles de almas. El Yamato fue concebido para ser invencible, pero nunca tuvo la oportunidad de cumplir su destino. No fue derrotado por otro acorazado, no cayó en duelo naval, cayó bajo el poder del aire, bajo un enemigo invisible que cambió para siempre el arte de la guerra. Hoy, sus restos reposan cubiertos de silencio, un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición supera a la realidad, cuando la fe en el acero se enfrenta a la era de la pólvora y las alas. El Yamato no fue solo un barco, fue un país entero, un pueblo entero, arrojado al mar en un último acto de desesperación. Una máquina de guerra de 70,000 toneladas que nadie pudo detener. Porque en el fondo,
Nunca se trató de detenerla, sino de dejar que ella misma se hundiera, junto con el sueño de un imperio. Si quieres seguir descubriendo las batallas, las armas y las decisiones que cambiaron el rumbo del mundo, acompáñanos aquí, en Frente Bélico. Suscríbete ahora, porque lo que acabas de ver es solo una parte de todo lo que aún falta por contar.